vuelve a ser la palabra Octavio, que va a ser la moderación, pero bueno, una interpelación a los teólogos a profundizar mucho más la historia de la Iglesia en ese contexto y a pensar también la imagen de Dios, ¿no? Había alguien que dice que lo importante no es si se cree o no en Dios, sino en qué Dios se cree. Y entiendo que la propuesta de la Iglesia y la reflexión acerca de la imagen de Dios en ese contexto claramente debe haber condicionado con las expresiones de Darwin, ¿no? Bien. Bueno, muy bien, gracias Juan Manuel. Entonces queda abierto ahora el espacio para los que quieran formular alguna pregunta aquí, también los que están por internet. Por escrito, ya hay una por escrito. Si no, si alguien tiene alguna pregunta concreta que pudiera formular en pocos segundos, puede pedir la palabra también. Aquí tenemos una pregunta de Lucio, que dice: quisiera preguntar acerca de la cuestión del mal y Dios. Si hay escritos en los que se hagan ver relaciones entre su visión de una naturaleza que evoluciona mediante un proceso conflictivo, e incluso la muerte de su hija, y su visión de Dios. ¿O esto es solamente una proyección de autores como Dawkins? Segunda pregunta: ¿qué hay de cierto en la imagen de un joven Darwin que subió al Beagle con una actitud muy creyente y bajó con otra perspectiva? Vale, muchas gracias, Lucio, por la pregunta, por las preguntas. Sobre la primera, la obra que a mí me viene más a la mente ahorita que habla de eso, pero no es necesariamente una buena obra, es una obra de un pariente de Darwin, de Randall Keynes, la caja de Annie, que se llama Annie's Box, que es la que da pie a esta película que se publicó, que se hizo en el año de 2009, que en inglés se llamó Creation, que en español, por lo menos aquí en México, le pusieron un título muy feo en lo que me respecta, La duda de Darwin le pusieron, que versa precisamente sobre hablar de la importancia que en un momento dado tuvo el fallecimiento de Annie, su hija, a los 10 años, y el impacto que tuvo, un impacto negativo en este caso, en la vida de Darwin, al punto de, sobre todo en el sentido religioso, buscar una respuesta donde no la iba a encontrar, negar la importancia de Dios, alejarse de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Digo que no es muy bueno porque, por lo menos leyendo a autores como a Desmond y Moore, que insisto, es una biografía que yo recomiendo mucho, creo que ese episodio en particular que pudiera haber derivado pues en este discurso sobre el mal en el mundo, etcétera, etcétera, creo que ha sido muy malentendido en ocasiones. Y es que no es minimizar el hecho de que Darwin haya perdido una hija. O sea, creo que eso es algo lo suficientemente grave e importante en la vida de cualquiera. Sin embargo, tampoco creo que haya que exagerarlo en ese sentido. Creo que al final Darwin, y ahí me remito a, por ejemplo, intentar revisar con más ojo, por ejemplo, los diarios de su esposa, porque ahí es donde muchas de estas discusiones que ellos tenían en torno a la Biblia, a la lectura que ellos dos iban haciendo, ahí puede haber elementos que incluso nos lleven a estas discusiones que pudieron haber tenido entre ellos sobre, por ejemplo, el caso de la muerte de Annie u otros casos similares, ¿no? Y en un sentido mucho más personal, pudieran haber ahí ideas que recuperar en ese sentido, ¿no? No tengo ahorita en mente un trabajo como tal que haya abordado este tema. Eh, Son pocos los trabajos que he ido ubicando, como este que les mencionaba de Dili, que habla particularmente de la interpretación teológica del origen. Creo que hay muchos trabajos pendientes, ¿no? En cuanto a lo que se puede hacer todavía de lo que dijo Darwin, de cómo lo planteó en diversas obras o incluso en su parte más privada, por ejemplo. Creo que hay mucho que hacer ahí. No conozco demasiados trabajos que hayan profundizado bien, porque me parece que sí se requiere un trabajo mucho más profundo, tanto en la parte teológica, la parte histórica, la parte filosófica, incluso la parte científica. Realmente necesitas un trabajo muy de fondo en todo sentido. Y creo que está pendiente. Si llego a saber de algo, se los comparto, pero no lo tengo muy a la mano que yo recuerde, salvo estos trabajos como los de Dili, por ejemplo, ¿no? Y sobre la segunda pregunta,
No es cierto. Darwin se subió al Beagle siendo creyente y se bajó siendo creyente. Normalmente, al día de hoy, y eso es algo que se sabe sobre todo por los diarios de trabajo, se ubica que Darwin llegó a cambiar de alguna manera, o por lo menos llegó a concebir ya la posibilidad real de la evolución. En algún punto, incluso ya le pusieron hasta fecha, en algún punto entre septiembre y octubre de 1837, es decir, por lo menos un año, casi un año después de haberse bajado del Beagle. Eso tendría sentido, o tiene sentido, sobre todo por la idea de que desde que se baja del Beagle, pues a lo que se va a dedicar es a recuperar pues toda la información que había recopilado a lo largo del viaje, toda la información que había enviado a los especialistas, sobre todo del Museo Británico, y que le fueron reenviando de los diversos organismos que había colectado, etcétera, etcétera. Y Darwin aparte tenía esta cosa de que iba haciendo varios diarios de trabajo al mismo tiempo. Entonces tenía uno para dedicarse a la parte de zoología, otro a la geología, otro para el tema del ser humano, para la evolución, etcétera. Entonces la entremezcla de todo eso nos va llevando a que cuando va consiguiendo toda la información es cuando empieza a tener una noción un poco diferente de con la que se subió, en este caso al Beagle. Entonces, pues es más o menos por ese año del 37, hacia finales, cuando se suele ya entender que abiertamente, o por lo menos no abiertamente porque es en los diarios, ya empieza a considerar la posibilidad de la evolución como un hecho, como un hecho natural. Creo que es ahí. Porque el otro sí tiene mucho de mitológico también, Claro. por lo menos es lo que yo sé. Muchas gracias, Juan Manuel. Vale. Tengo una pregunta de Michael también. Gracias, Juan Manuel, por el aporte. En la línea de lo que decía Verónica, pues fue lo primero que pensé, sobre todo cuando se hace un estudio histórico y el tema de la relación de creyente o no creyente, la cuestión era esa, ¿no? ¿Creyente o increyente de qué? Y pensando en concreto en uno de los textos de las cartas que citaste, donde él decía no aceptar la Biblia como palabra inspirada, no creer en Jesús, el Hijo de Dios. Hay que ver qué teología de la revelación, qué teología de la inspiración y qué cristología de la unión hipostática hay ahí, porque probablemente muchos seamos ateos como Darwin en ese sentido. Digo, la teología de hace 150 años en estos aspectos ha cambiado muchísimo. Por lo tanto, ese es el comentario. Y la pregunta es, ¿hay acceso a quizás desde la biblioteca que tuvo Darwin o algún escrito, de qué teología se nutrió, qué autores, para poder indagar un poquito más en esto, ¿no? De qué Dios era agnóstico, creyente o increyente? Sí, muchas gracias. Normalmente, por lo menos digo, lo que es el material que tenemos disponible en red, sobre todo, insisto, les voy a poner la página aquí en el chat para que todo el mundo la tenga. Ahí por lo menos en esta página que les acabo de subir, Darwin Online, hay por lo menos lo que es la biblioteca que tuvo en el Beagle, o sea, todos los libros que él se llevó en el barco, por ejemplo, están ahí, hay copias de todos absolutamente. Hay una buena cantidad de materiales aquí, de obras que no necesariamente son los libros que él tuvo a mano en su biblioteca. En muchos casos, esos libros posiblemente sí están disponibles, pero en físico. Uno de los tours obligados dicen que es ir a la casa de Darwin en el sur de Londres, en el condado de Down, en donde están todos esos materiales. Esos creo que no están disponibles y esos son los que habría que revisar como se menciona, ¿no? Otra de las maneras de entrar un poco a esto, pues es a través de la propia correspondencia. La correspondencia de Darwin, que son entre 12 y 15,000 cartas, depende de la cuenta, porque es a veces difícil. Hay una muy buena cantidad de materiales relacionados exclusivamente con temas teológicos. Por ejemplo, todo el intercambio que hace con Asa Gray, con el botánico de Harvard, son alrededor de 300 o 350 cartas. Todo tiene que ver con temas teológicos. Por ejemplo, hay algún autor, John Beatty, por ejemplo, un filósofo de la biología, se ha encargado de hacer varios análisis sobre esa correspondencia en particular.
pero digamos hay varios pendientes ahí, ¿no? Y es que efectivamente una de las cuestiones ahí que siempre luego no queda muy claro es que cuando se habla de religión, de cristianismo sobre todo, en Inglaterra en el siglo XIX, hay que tener claro que se está hablando de una cantidad muy grande de diferentes grupos, de diferentes corrientes. O sea, uno de quienes era mi tutor de doctorado en Inglaterra siempre me decía que para poder entender cómo se desarrollaba un poco la religión en Inglaterra siempre era esta idea de cuando se querían fusionar dos posturas terminaban saliendo tres o cuatro o cinco. Y entonces tenías ahí una enorme cantidad de grupos, subgrupos, subgrupos de los grupos, etcétera, con diferencias teológicas, algunas más sutiles que otras, algunas más marcadas que otras. Algunos grupos, se me ocurre uno que siempre me ha parecido muy particular, el grupo de los anglocatólicos, que es un grupo minoritario dentro del anglicanismo, pero que al mismo tiempo tiene conexiones muy fuertes con el catolicismo más conservador en Inglaterra, pero que al mismo tiempo tiene estos nexos con el anglicanismo en ciertos sectores. Entonces hay una serie de entremezclas que desde la parte teológica requiere un análisis muchísimo más profundo, ¿no? El caso de los unitarios, que es donde Darwin termina por formarse, es un contexto sumamente liberal, exageradamente liberal, por ejemplo, ¿no? En comparación con otras posiciones, ¿no? Esta idea del rechazo a la Trinidad, por ejemplo, va dentro de una lógica que la mayoría de los grupos en Inglaterra no aceptaron, ¿no? O sea, entonces sí requiere de un análisis mucho más fino, ¿no? Ahora, insisto, la bibliografía de Darwin, es posible que, insisto, por un lado esté en su casa, en lo que fue la casa de Down. Otro, en el Museo de Historia Natural de Londres, se guardan todavía en las colecciones especiales, hay muchos materiales de Darwin, incluida parte de su biblioteca y de los especímenes que colectó. Todo eso está ahí. Son lugares a los que hay que ir a visitar con mayor frecuencia si uno pudiera, para poder profundizar en ese sentido. Pero bueno, espero responder a la pregunta. Gracias. Nos quedan 3 preguntas. Primero voy a ceder la palabra a Lorena Oviedo, que pidió fútbol, y después tenemos 2 preguntas más. Lorena, te pido concisamente hablar el tiempo de los demás también. Gracias. Bien, ¿cómo estás, Juan Manuel? Hola. 2 cositas. Ayer cuando leíamos con Lucio la biografía que habías enviado, nos surgía esto del proyecto de una cátedra de Historia de la Ciencia como complemento a lo que hizo Ludovico Galeni, que es ciencia antiología, ¿no? Y también este signo como de unión. Lo segundo que se me ocurría en este contexto que planteabas de si entendemos solo a Darwin desde el origen de las especies o en un contexto mayor, si queremos entenderlo en un contexto mayor, que sería el apropiado, también tenemos que entender que a la luz del hoy, las afirmaciones que hizo, por ejemplo, sobre los pueblos originarios acá en Argentina, serían un poco más que dignos de censura, ¿no? Y lo tercero que me queda, esas 2 cosas, ¿no? Pero lo tercero que me queda es esta pregunta: ¿por qué no nombraste, bueno, no por qué, sino me parece que hubo una omisión de la teología natural, que sí le han reconocido en varios escritos fuera, digamos, o dentro del ámbito científico, de William Paley, que fue su profesor de teología natural? No sé si tenés, porque no lo escuché que nombraste cuando nombraste la teología, y en la teología natural creo que fue su gran, en algún punto, confesor, y por lo menos en quien acompañó, digo, esta metáfora del reloj que él muchas veces usa, y lo más parecido a lo que nosotros hoy diríamos, sin estar tan alejada, de diseño inteligente. Muchas gracias por tu claridad, por los artículos que enviaste y por tu trabajo que tanto bien hace, contribuye a este diálogo. Muchas gracias. Sobre el asunto de Paley, no sé si lo recalqué lo suficiente, pero en el caso del libro de las orquídeas, es la lectura de Paley la que marca esa recuperación
que hace Darwin de la idea de contrivance, que al final es un término que acuña el propio Paley en el libro de Natural Theology. Si no lo enfaticé lo suficiente, lo enfatizo ahora, porque sí, siempre se ha tenido, creo que esa claridad en torno a la influencia que desde muy joven tuvo esa lectura para Darwin, que él mismo lo señala en diferentes momentos, aunque también está esta idea de la interpretación a veces un tanto anacrónica que se ha hecho en torno a esta interpretación de este asunto del reloj, por ejemplo, y que si Darwin va a pasar de la noción de el diseñador de la naturaleza a la naturaleza sin diseñador. Yo digo, es una afirmación que en diversos puntos ha hecho gente como Francisco Ayala, por ejemplo, que bueno, tiene esta suerte de narrativa de la revolución darwiniana, y que como ahorita también mencionabas, ¿no? También a Darwin hay que aprender a leerlo, ¿no? Si es muy, ahorita que mencionabas el asunto de las poblaciones originarias, pues hay muchas interpretaciones actualmente que obviamente nos llevarían a cancelar a Darwin, bueno, a Darwin y a básicamente cualquiera en el siglo XIX, por ejemplo, con expresiones que se pueden considerar políticamente incorrectas al día de hoy, ¿no? Sin embargo, bueno, la lectura que se puede y se tenga que hacer sobre Darwin debería de remitirse más a su contexto por ello, y eso nos obliga, creo, a ser un poquito más cuidadosos con estas interpretaciones, ¿no? Pero eso no quita que seguimos un poco inmersos en estas discusiones a veces un tanto cuanto bizantinas en torno a cómo entender al propio Darwin. Alguna vez me acuerdo, esto es como una anécdota personal, algún profesor aquí en la UNAM me acusaba de exceso de hermenéutica al interpretar las ideas religiosas de Darwin. Digo, pero es que no los estoy interpretando, lo estoy leyendo. O sea, no estoy inventándome nada. Digo, ahí están las cartas, ahí están sus diarios, o sea, es cuestión de leer, no de interpretar, pero bueno, siempre la interpretación está presente, ¿no? Sin embargo, hay quienes simplemente ante la evidencia, pues no la ven, prefieren no verla, no lo sé, siempre es algo medio complicado, pero bueno, muchas gracias de todas maneras por el comentario, Lorena. Gracias. Vale. Más Juan Manuel, Javier Sousa pregunta, ¿qué nos puede comentar de las controversias entre Darwin y Fitzroy cuando Charles Darwin publica La Evolución? ¿Fueron intensas las luchas y contrapuestas las miradas? Sí, desde que se conocieron en el Beagle, a pesar de esta idea de que al final Darwin iba a ser el damo de compañía de Fitzroy, quien realmente le iba a servir de alguna manera para que el viaje le fuera menos complicado a Fitzroy. Creo que siempre ha quedado claro que hubo diferencias muy notables entre ellos, ¿no? Tanto en cuestiones políticas como en cuestiones sociales y sobre todo estas discusiones más en torno a lo filosófico, incluso lo teológico. Se fueron dando muchísimas discusiones, ¿no? Hay ciertas mitologías, eso sí, en esta idea de que Fitzroy, por ejemplo, estuvo presente en esta discusión, por ejemplo, la de Huxley y de Wilberforce, ¿no? Y que llega un punto dentro de esa discusión en la cual Fitzroy estaba ya tan histérico que se para con una Biblia en mano y empieza a gritar y a echarse la culpa de que él había casi provocado que el mundo se acabara, no sé, una cosa por el estilo. Es posible que sí tuviera no sé, cierto sentimiento de culpa. Se sabe de sobra que Fitzroy en su familia había cierta propensión al suicidio. De hecho, pues, Fitzroy se suicidó al final, en el 1865. Ahora, las diferencias entre ambos posiblemente nunca llegaron tan lejos. Yo, por lo menos hasta donde tengo entendido, desde que se baja Darwin del barco en el 1836, el contacto entre ambos ya no terminó por ser tan cercano. O sea, realmente la relación entre ambos en el barco no fue la mejor y creo que no propició que hubiera algún tipo de cercanía posterior, ¿no? A pesar de que Fitzroy, que bueno, se consideraba o era parte de alguna manera de la aristocracia, y Darwin mismo pues también podría estar en esa misma clase social. Creo que entre ellos mismos ya la relación ya no hubo tal relación, ya fue bastante más lejana,
Ahora, Fitzroy definitivamente nunca estuvo de acuerdo con las ideas de Darwin, eso creo que sí está claro, ¿no? Fitzroy, al final, lo que se puede saber es que era un personaje sumamente conservador. Este sí estaría dentro del campo, dentro del grupo de personas que habrían rechazado abiertamente la idea de Darwin, sobre todo en el origen de las especies. Ahora, discutirlo entre ellos, insisto, poco y nada, más allá de lo que se dio pues, en la época en la que vivieron juntos, en la que literalmente durmieron en el mismo cuarto toda su vida, ¿no? Que fue el periodo del Beagle. Ahora, Fitzroy es una historia siempre interesante, ¿no? Por todo el impacto que tuvo para él los dos viajes que hizo en el Beagle. Han de saber que el viaje que hace con Darwin es el segundo viaje realmente que Fitzroy hace en el Beagle. En el primero, unos años antes, es cuando se lleva de vacaciones a los fueguinos, a los habitantes de la Tierra del Fuego, que propician el segundo viaje en el cual Darwin va a terminar por ser el acompañante, ¿no? Pero bueno, espero responder a la pregunta. Bueno, y la última, dice, dentro de los mitos sobre Darwin, pregunta Vanina Zárate, es asociarlo al caso Galileo. ¿Cuáles son las principales diferencias en cuanto a la intervención de la Iglesia o de los teólogos sobre el modo de valorarlo doctrinalmente por parte de la Iglesia? Bueno, creo que lo fundamental aquí es el caso de Galileo, pues la asociación es con la Iglesia Católica. En el caso de Darwin, aunque hay trabajos que posteriormente se han centrado en el impacto que tuvieron las ideas de Darwin en el catolicismo, el impacto inicial o las discusiones de Darwin van a ser no necesariamente con la Iglesia Católica, sino con la Iglesia Anglicana, con los evangélicos en Inglaterra, ¿no? Para el caso concreto del impacto de las ideas de Darwin en el ámbito del catolicismo, está el trabajo de Thomas Glick, de Mariano Artigas y de el padre Rafael Martínez, que se llaman Negotiating Darwin, negociando a Darwin, que es un poco, no necesariamente de Darwin, de lo que se va a hablar ahí, sino de estos clérigos que incluso antes de Teilhard de Chardin, ya en el siglo XX, de alguna manera van a servir para discutir en diversos ámbitos en Estados Unidos, en Europa, las ideas de Darwin y las implicaciones para el catolicismo, ¿no? Y eso va a servir de base para posteriormente pues, discutir un caso que tal vez es el más siempre representativo y polémico, como es el caso de Teilhard de Chardin, ¿no? Dentro del caso de la Iglesia Católica, ¿no? Creo que esa es la diferencia fundamental, ¿no? El asunto es que creo que narrativamente, para mucha gente, sobre todo quienes han promovido o promueven esta noción del conflicto, ha servido mucho que existe esta idea, bastante erradas casi siempre, de que ambos fueron reprimidos por la religión, tanto Galileo como Darwin, de que ambos son básicamente unos mártires de la ciencia, de que ambos estaban buscando mejorar a la sociedad, a la humanidad, etcétera, etcétera, y que la religión no los dejaba, y algo por así, ¿no? Ahora, me parece que son casos bastante diferentes que habría que valorar y que hay que valorar en sus propios contextos y que a partir de ahí, más que seguir alimentando esta lógica del conflicto, es ahí donde se vuelve, creo, siempre necesario la recuperación de todo la complejidad histórica para poder entender que ambos casos pueden tener ciertas similitudes en general, si es que se pretende así, pero creo que hay que reentenderlos en sus propios contextos para evitar sobre todo estas narrativas del conflicto que a veces son muy poco útiles en lo que a mí respecta. Se acaba de agregar una última pregunta antes del cierre. No sé si tendrá una respuesta breve, pero dice, me gustaría saber cuál es su idea actualmente de cara al siglo XXI acerca de la teoría de la evolución. Nos pregunta Daniel Checa. Bueno, hay mucho que se puede decir sobre la teoría de la evolución actualmente. Me imagino que la pregunta estaría un tanto en torno a qué impacto está teniendo
las discusiones de la teoría de evolución actualmente con, por ejemplo, con las discusiones religiosas, me imagino, ¿no? Y es en ese sentido que, digo, al día de hoy, me parece que hay, como suele haber, un poco de todo. Hay gente que está total y absolutamente opuesto a la idea de poder discutir el tema de la evolución en relación con la religión, pero me parece que también hay mucha gente, por lo menos yo conozco gente, que aún desde las discusiones más modernas y más de avanzada que se están dando hoy en día en torno a esto que se denomina la síntesis extendida, por ejemplo, no le hacen el feo, al contrario, creo que cada vez hay más gente que está consciente de la importancia de las visiones interdisciplinarias o transdisciplinarias en torno a que la teoría de la evolución como una forma de entender el mundo, más allá de los mecanismos específicos, etcétera, da pie a otro tipo de discusiones que alcanzan a los filósofos, que alcanzan a los antropólogos y que alcanzan también a los teólogos, que no hay que excluirlos de la discusión, ¿no? Particularmente desde la antropología, con la cual estoy muy metido últimamente, he encontrado gente que está tanto interesada y buscando esas opciones, sobre todo esta idea de que buscar entender la naturaleza humana no se puede restringir a solamente la parte científica, sino que tiene que haber otras explicaciones que pueden complementar la experiencia humana, no solamente lo científico. Entonces ahí lo filosófico, lo teológico también tienen una relevancia, ¿no? Son algunas personas muy en particular, ¿no? Creo que esto, insisto, la idea de la teoría del conflicto está muy presente, sobre todo desde el lado de la ciencia, de los científicos, y es ahí donde a veces creo que tiene lo que ser, es cuidadoso hasta cierto punto, pero también estar dispuesto pues, a escuchar muchas cosas para bien y para mal. Ahora, existe esa relación, ¿no? Creo que es algo que se tiene que fomentar, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, a todos los que participaron, tanto virtualmente como presencialmente. La verdad que fue una exposición muy rica y nos llevamos un montón de textos y lecturas para poder seguir prolongando la reflexión. Muchísimas gracias, de verdad.